Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de la ciberseguridad en el After Work de Capital Radio. No es lo mismo tener conciencia que estar concienciados. Y hoy, durante todo el mes de octubre, con más ímpetu si cabe, os vamos a ayudar a todos a concienciaros sobre los retos que tenemos que cubrir en materia de ciberseguridad y que nos encontramos cada día. Porque hoy en nuestro programa sobre ciberseguridad, sobre la seguridad en el mundo digital, vamos a abrir el mes europeo de la concienciación sobre ciberseguridad. Nos adelantamos, sí, un día. Y es que cada vez nos llegan más correos sospechosos, que tienen además formas legítimas. Cada vez leemos en la prensa generalista episodios que tienen que ver con incidentes en empresas, en instituciones. Y cada vez conocemos a más personajes de la vida pública que han sido objeto de este tipo de situaciones. Sí, efectivamente somos conscientes de que es un problema real, que la inseguridad digital existe. Pero, ¿hemos tomado conciencia? De esto trata nuestro programa de hoy. Yo es que siempre, y nunca me cansaré, pongo el mismo ejemplo. Pablo San Emeterio, Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Me habéis oído hablar del mismo ejemplo para, de alguna forma, explicar esa frase un tanto lapidaria que he dicho. No es lo mismo tener conciencia que estar concienciados. Y el ejemplo es, lo recordaréis, el de siempre. Hace 14 años yo viajé a China. Entonces no se veían apenas coches, se veían, por supuesto, vehículos, pero era una economía incipiente. Había muchas más bicicletas que vehículos. He cogido el dato. En el año 2006 aproximadamente en China se matricularon unos 5 millones de vehículos para pasajeros. Bueno, pues solo 10 años después, en 2016, se estaban matriculando 24 millones de coches al año, lo que significa que el crecimiento fue exponencial. Bueno, pues os hago una comparativa. En España, en 2018, los usuarios de Internet, los usuarios digitales aumentaron en 2 millones, crecía un 85%. Casi la mayoría de los ciudadanos de nuestro país estaban en redes. ¿Por qué hablo de los ciudadanos chinos y de los ciudadanos en España? Porque entonces los ciudadanos chinos no estaban acostumbrados a llevar un vehículo que si se usa mal te podía matar. Y efectivamente las campañas de concienciación fueron muy importantes porque la gente aprendió a conducir, pero le costaba muchísimo aprender a circular. Y tenían que ser muy gráficos en su formación. Pues en cierto modo nos ha pasado un poco lo mismo a las sociedades modernas. Internet ha irrumpido con tal fuerza que hemos aprendido muy rápidamente a navegar por la red, a utilizar las ventajas, como un coche nos desplaza de un sitio a otro, pero no somos conscientes de los peligros que hay detrás. Hoy, insisto, vamos a incidir en ello. Y es que pensad en esta situación. Vuestra madre, vuestro padre, vuestros hijos, los nietos, los abuelos, todos tienen un teléfono y muchos de nosotros, a ellos, les hemos enseñado a navegar por Google. Pablo, Mónica, ¿a que sí? Abuela, mira, si es que es muy sencillo, solo tienes que darle a este botón y poner lo que quieres. ¿De acuerdo? ¿A que sí? Y a los hijos, ¿verdad? Sí. Para hacerles la vida mucho más fácil. Bueno, pues les hemos ayudado a saber por dónde tienen que empezar, pero nunca sabemos dónde ellos suelen acabar. Bueno, pues de esa conciencia que deben tomar es de lo que vamos a hablar con nuestros invitados, a los que enseguida vamos a saludar. Nombres de sobra conocidos por todos vosotros. Ángel Pablo Avilés, de Smart Human Capital, uno de los mayores, además, impulsores de la seguridad en la red, de la información a familias. También va a estar con nosotros Josep Albors, experto en concienciación de ESET. Y vamos a dar la bienvenida enseguida a Antonio Ramos, que él es el CEO de Lead Security, que son expertos en calificar la ciberseguridad que manejan las ciberempresas. Es una especie como de medidor de la eficacia de esa ciberseguridad. Bueno, pues aparte de ellos, por supuesto con los especialistas de OnRetrieval, con los especialistas de CX Loyalty, veremos noticias, veremos recomendaciones de un programa especial que va a marcar todo nuestro mes de octubre, la concienciación. Bueno, ¿qué os ha parecido, Mónica, Pablo? Que no me callo, que no me callo con esta entrada, con este mes europeo de la concienciación en ciberseguridad.
Ha sido muy interesante y además has hecho una pregunta que es clave, porque no es lo mismo estar concienciado. Y ya estamos viendo, y lo decimos aquí cada semana, que falta esa concienciación y también lo que yo suelo llamar esa cultura de ciberseguridad, que falta mucho. Como bien dices, pues todo el mundo tiene su smartphone en la mano, pero no saben y todavía no conocen esos riesgos. Y mira que se habla de privacidad, porque se habla mucho, sí, pero no se llega a entender todavía esos riesgos a los que te enfrentas. Los riesgos, los problemas que tienes en Internet. Me sorprende como cuando antes ponías la televisión tenías a tu padre viendo qué es lo que estabas viendo y ahora les dejas con el teléfono toda la noche tranquilamente en su habitación sin que tú tengas ningún tipo de preocupación. Efectivamente, y no esperes por supuesto los 2 rombos. Bueno, pues de ello vamos a hablar en nuestro programa. Breve pausa y volvemos con las noticias. After Work, con Eduardo Castillo. En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad, todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6:30 a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkia Profim Banca Privada y Aberdeen Standard Investments. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 33 33 o en el mail eventos@capitalradio.es. El 9 de octubre de 6:30 a 8 de la tarde en el NH Collection Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Bueno, pues ha llegado el llamado Cerberus. Es un troyano que, según los especialistas, está empezando a asestar sus primeros golpes en España. Ojo, nos lo van a explicar ahora los expertos de OnRetrieval, que recurre a falsas actualizaciones de Adobe Flash Player para robar credenciales bancarias, entre otros, en nuestro país. Ricardo Alaviaga es experto del Laboratorio de Ciberseguridad de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, pues ha llegado el Cerberus, algo que se conocía, algo que ha afectado a otros países y finalmente ha llegado a España. Cuéntanos un poco qué es este troyano, cómo funciona y cómo nos afecta y sobre todo cómo nos podemos proteger. Pues así es. Es un troyano que empezó su actividad este verano con ataques a miles de usuarios, principalmente en Francia y Japón, y como era de esperar, hace unas semanas que ha empezado sus andanzas por aquí. Cerberus es un malware para Android, cuyo objetivo, como has dicho, es el robo de información bancaria y, bueno, permite a los atacantes tomar el control total de los dispositivos infectados y llevar lo que se llama un ataque de superposición de pantalla. Mediante este ataque, el troyano muestra una superposición sobre nuestras aplicaciones de banca legítimas y engaña al usuario para que introduzca sus credenciales en una pantalla de inicio de sesión falsa, de forma similar a como hace un ataque de phishing. En el caso de España, como has comentado también, Cerberus utiliza falsas actualizaciones de Adobe Flash Player, pero bueno, puede utilizar otros vectores de infección y bueno, así consigue que el usuario, mediante un poco de ingeniería social, ¿no?, instale la aplicación y conceda permisos de accesibilidad para poder tomar el control del terminal. Una vez ganan estos permisos, comienza la actividad maliciosa con el ataque que hemos mencionado de superposición de pantalla y comienza el robo de información. Por el momento se sabe que afecta a clientes del Santander, BBVA, Bankia y Sabadell, pero es más que previsible que progresivamente
afecte a otras entidades, a las aplicaciones de otras entidades. Desde OnRetrieval, como expertos, ¿qué recomendamos? Para evitar estas y otras amenazas en vuestros dispositivos, recomendamos siempre descargar aplicaciones solo de fuentes de confianza, como pueden ser pues las tiendas oficiales de los diferentes proveedores, como Google Play o la tienda Samsung, y estar siempre atentos a qué permisos damos a las aplicaciones cuando las instalamos, porque tenemos la mala costumbre de aceptar todo sin leer. Y, por ejemplo, si estamos instalando, digamos, una aplicación para editar fotografías y nos pide permiso de acceso a los contactos, mensajería y micrófono, pues a lo mejor esto debería hacernos sospechar, ¿no? Y saltar las alarmas de que algo no está bien o algo no es lógico, porque no son permisos que en principio necesite. Y cómo no, ya a nivel empresarial recomendamos tener contratado un servicio de seguridad gestionada que se encargue de todo y proteja todos los activos y la infraestructura de la empresa, como siempre auditando, fortificando y monitorizando los sistemas de manera continua para estas y otras muchas amenazas detectar, bloquear o remediar cualquier ataque que se lleve a producir. Oye, ¿qué os parece lo que nos comenta Ricardo? Ha llegado a España. Recuerdo cuando entonces se producían estas noticias sobre los contagios de la gripe A, ¿os acordáis, no? Que iba de continente a continente. Hoy hablamos de estos contagios, pero a nivel de amenazas cibernéticas, en este caso con el Cerberus, Pablo. Pues es un poco, como bien dices, el acercarse las rutinas de la vida normal a la vida informática y algo, entre comillas, relativamente común. Es decir, muchos malware empiezan en mercados americanos, ingleses, anglosajones y poco a poco se van migrando y ampliando su mercado de sus clientes hacia el mercado hispano. Aquí en este caso, bueno, hay que tener cuidado a la hora de realizar actualizaciones y hay que tener en cuenta también que os acordáis que hablamos que el 14 de septiembre entró en vigor una normativa que se llama PSD2, que está enfocada precisamente a proteger todo lo que tiene que ver con fraudes bancarios a través de Internet y demás. Entonces, bueno, esta normativa, pues a ver si ayuda precisamente a solucionar este tipo de problemas que están orientados pues a lo que nos afecta a todos, que es ese bolsillo, ¿no? Ricardo, vosotros desde OnRetrieval hacéis formación y concienciación y esta es una de las bases, ¿no? Básicamente pues para evitar cosas como el Cerberus, que esa formación nos permita en cierto modo desconfiar si nos piden, como bien has dicho, esas aplicaciones que le demos acceso prácticamente a todo nuestro teléfono. Así es, y en el caso de nuestro banco, el de cada uno, tienen diferentes medidas de seguridad para validar transacciones y demás, y en algunas ocasiones hay que solicitarlas. Entonces también es importante a lo mejor informarse de qué medidas adicionales se pueden activar para proteger cualquier tipo de transacción que hagamos con nuestros dispositivos o con las aplicaciones de banca online. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis dudas, preguntad a vuestro banco. Si tenéis más dudas, preguntad a los especialistas de OnRetrieval. Si llega el caso de que os habéis infectado, también podéis seguir llamándole. Ricardo Laviaga es experto de ciberseguridad de OnRetrieval. Gracias, Ricardo, como siempre. Gracias, Eduardo. Un fuerte abrazo. Lo son, además, en recuperación de datos, en informática forense, y ya habéis oído, también en ciberseguridad. Los especialistas de OnRetrieval tienen una marca, Aramida. Es un servicio que tiene como objetivo prevenir esos ataques de los que nos estaba hablando Ricardo, que puede pasarle a cualquier empresa, a cualquier persona, y también avisar a los clientes de posibles incidentes o ataques que tenga en su red, y le ofrezca la posibilidad de tomar rápidamente medidas necesarias, evitar un desenlace nefasto dentro de su organización. Un desenlace nefasto dentro de su organización, ¿qué es? Pues que después de haber sufrido un ataque informático, muchas de las empresas suelen cerrar a los 6 meses. ¿Por qué? Porque ha sido tal el fallo en la operativa que esto obviamente tiene un coste financiero. Informaos sobre cómo podéis protegeros en un mundo que veréis en nuestro programa cada vez es más complejo. 900-900-381, 900-900-381, sac@onretrieval.com. Más noticias. Y una que traemos otra vez, el iPhone. Empieza a salir demasiado en esta sección de noticias. ¿Qué pasa con los dispositivos de Apple que sí que son vulnerables? ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué ha ocurrido? A ver, el que diga que un dispositivo es invulnerable al 100%, ya sabemos lo que nos está haciendo, ¿no? Nos está engañando. Exacto. En este caso concreto, bueno, pues ha sido un fallo de seguridad que permite, pues lo que se conoce popularmente como el jailbreak, romper la parte del aislamiento de las aplicaciones y tener un usuario con unos privilegios limitados, ¿vale? Que en general para el usuario común es algo normal y razonable, es decir, no necesita ser administrador del teléfono para hacer lo que hacemos normalmente, que es llamar, utilizar internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay determinados colectivos a los que sí les gusta hacer un jailbreak y tener control total del equipo. Pues esta gente es la que está de enhorabuena, porque esta vulnerabilidad ha encontrado un fallo precisamente en la ROM, en la parte de solo lectura,
del iPhone y que les permite tener un jailbreak, entre comillas, permanente. Lo más preocupante de este caso, que lo ha sacado a la luz un investigador que se llama Axi0MX, por si alguien lo quiere buscar en Twitter, que es donde lo ha publicado. Oye. Bueno, cosas de hackers, ya sabes. Y el caso es que este exploit, el problema es que no es parcheable, es lo más preocupante de todo, ¿no? Porque permitiría pues a ciberdelincuentes acceder a esos dispositivos a un nivel que el propio Apple, la propia compañía, no podría bloquearlo ni parchearlo con una futura actualización de software. Bueno, pues, en fin, como bien recuerda Pablo, la seguridad 100% no existe. Tenemos que aspirar a ella, que eso es la mejor forma de estar protegidos. Oye, más cosas, que esto me llama mucho la atención y sobre todo a los oyentes, que estoy seguro de que tienen muchas tarjetas de fidelización en la que, pues, sobre todo si es de viajes, van acumulando millas y millas. Resulta que se pueden convertir en objeto de deseo de los delincuentes cibernéticos. Sí, aquí está involucrado el phishing, que ya hemos hablado muchas veces de él, es esta ingeniería social para intentar engañarnos y conseguir algo de nosotros. Es un estudio que ha publicado Cypher, que es la compañía de ciberseguridad de Prosegur, y han visto que en los últimos meses se han producido muchos robos de millas de vuelos. Y dirás, ¿y para qué quieren estas millas de vuelo, no? Pues estos puntos que utiliza un cliente para almacenar, para comprarse billetes. Pues esos robos se han realizado a muchos usuarios de esos programas de viajeros frecuentes y lo han hecho a través de phishing. Desde comienzos de 2018 han detectado este tipo de campañas y han detectado un considerable número de ciberataques a páginas de aerolíneas y portales especializados en viajes y turismo, y el objetivo era robar esas millas de viaje, que es una forma fácil de obtener esos puntos para luego ellos trasladarlos en ese dinero. Así que fíjate que los ciberdelincuentes van a por todo lo que al final se pueda traducir. Todo lo que se puede traducir en un lucro, vamos. En dinero. Yo hace un par de años estuve en un congreso en el que se empezaba a hablar de este tipo de fraudes, precisamente, y comentaban eso, que quizás en el mercado español no es muy habitual el comprar o vender millas, pero que en otros mercados sí es bastante habitual la compra-venta de millas. Entonces, pues bueno, si tú te coges 200 millones de millas que no son tuyas y las vendes, aunque sea 1 céntimo cada milla, ya tienes un negociete simpático. Porque aquí normalmente uno concibe las millas como para sacarse algún billete barato. Exacto. Sí, pero o un billete gratuito. Si tienes muchas personas que viajan mucho en una determinada aerolínea, un grupo de aerolíneas, pues claro, pueden tener, como dice Pablo, miles. Y luego puedes tener un viaje a Nueva York por 0 euros con esas miles de millas. Pero claro, si tienes millones, lo traducen en que se lo venden a quien sea que quiera utilizar esas millas. Todo lo que pueda ser robado se va a robar de la red, sin lugar a dudas. Y una última cuestión, yo no sé si esto es un poco exagerado, pero parece que empieza a haber comentarios que nos devuelven un poco a esa especie de sensación que había en la Guerra Fría sobre lo complejo que podría ser una crisis nuclear. Bueno, pues ha habido un científico que ha comparado un ataque masivo a la red con los riesgos que podría tener incluso un arma nuclear. Hombre, sí, la comparación es acertada si nos ponemos en los casos en los que hemos visto centrales nucleares que han sido infectadas por algún tipo de malware que ya ha ocurrido. Si este tipo de malware que te permite un control remoto te permite de hacer o llevar a cabo determinada acción sobre la central nuclear que acabe ocasionando una explosión de ella, pues es algo parecido a un Chernobyl o similar, pues es bastante peligroso. Lo que pasa es que también yo creo que tiene una pequeña parte de sensacionalismo. Hay que tenerlo con cuidado. Hemos hecho también muchas veces hablar de cuidado con las industrias que se conectan a Internet, cuidado con rebajar esos, digamos, costes de mantenimiento a costa de que el técnico se me pueda conectar desde Alemania, que si no lo pones bien, pues conectará al técnico y cualquier otro más. Hablamos también muchas veces de potabilizadoras de agua, centrales de luz. Todo este tipo de situaciones que en general son sistemas industriales que han sido pensados para estar aislados, no tienen determinadas medidas de protección como otros sistemas, y se trata pues de tener la tranquilidad de no conectarlos alegremente. Bueno, esto está claro que es la opinión. En este caso es un profesor de la Universidad de Dakota del Norte que se llama Jeremy Straub. Y bueno, pues él en un artículo que si alguien lo quiere leer está en una revista que se llama Science Alert, pues alertas, en este caso
caso, como dice Pablo, pues quizás es un poco más sensacionalista que real en cierto sentido, ¿no? Que tampoco es necesario alarmar. Efectivamente, quizás y lo tratamos aquí en su día en un programa, el ataque a infraestructuras críticas, bueno, pues es algo que los gobiernos, las instituciones, las entidades lo tienen muy cuidado, están muy protegidas y es cierto que estos titulares son algo sensacionalistas. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es bajar del sensacionalismo a la realidad, al uso cotidiano, a la concienciación, a lo que hacemos con nuestro móvil, que es, como decimos, el que nos conecta con el resto del mundo. Vamos a empezar. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Y hoy hemos trasladado el comentario editorial que solemos hacer al principio, al inicio de esta tertulia, en la que enseguida vamos a saludar a nuestros principales invitados, pero antes, Pablo Sanemeterio, ponnos en materia. ¿Por qué debemos estar hablando durante un mes entero, poco me parece, yo creo, de concienciación? Hombre, yo creo que deberíamos estar hablando todos los días del año de concienciación en ciberseguridad, y además es que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad marca uno de esos líneas de actuación en esto precisamente, en la concienciación y en el apoyo y la difusión en medios de comunicación, o sea, lo que hacemos en este programa. Entonces, bueno, octubre es el mes europeo de la ciberseguridad. También, ojo, yo sé que en Chile también es el mes de la ciberseguridad, no es europeo, pero también nos sumamos a nuestros amigos chilenos, y está coordinado por la Agencia de la Ciberseguridad de la Unión Europea, por sus siglas en inglés, ENISA. La Comisión Europea, con el apoyo de los Estados miembros y con el Departamento de Seguridad Nacional, viene coordinando esta actividad desde 2011. ¿Vale? El objetivo es sensibilizar sobre las amenazas y los riesgos en Internet, promoviendo la cultura de ciberseguridad entre los ciudadanos y las organizaciones. Y con este fin, pues se proporcionan recursos para protegerse a través de la educación y la transmisión de buenas prácticas. Algunos consejos que ya os sonarán, que los hemos dado muchas veces aquí en Capital Radio. Venga, voy a hacer un 2, 3, respondo otra vez, Mónica. Un consejo de ciberseguridad que puedas ofrecer a los ciudadanos y a las empresas. Pues como hemos hablado del phishing, no ser tan incautos de creer que todo lo que te llega a través del correo electrónico es cierto, y dudar de su veracidad, sobre todo cuando te piden datos personales o bancarios. Muy bueno. Venga, Eduardo. Venga, yo el de las contraseñas, ¿vale? Procura, como sé que tienes muchísimas contraseñas, la del correo, la del banco, la del servicio, la del otro, la del más allá, pues tratas de unificarla, y además para que te acuerdes pues la vas a poner un poco más sencilla, poniendo quizás el dato de tu cumpleaños o el de tu nombre o el de tu mujer, que eso seguro que además lo has puesto públicamente en la red, en una red social, felicitando a tu mujer en el día de su cumpleaños. Así que procura cambiar las contraseñas o incluso tener esos servicios de doble factor de autenticación. Muy bien, que además si se hubiera tenido Rivera para el WhatsApp, se hubiera ahorrado un disgusto. Proteja adecuadamente los equipos, es decir, actualízalos, instálales un firewall, un antivirus. Sé que son medidas que siempre contamos y que no son perfectas al 100%, pero es mejor tenerlas que no tener nada. Siempre es mejor. Forma a tus empleados, como siempre decimos, ellos son tu última barrera de ciberseguridad contra cualquier ataque. Donde han fallado ya todas las medidas de ciberseguridad ya están ellos. Copia de seguridad, única defensa contra un fallo informático o contra un ransomware. Y otro consejo que me gusta, que no lo hemos dado muchas veces, es cerrar las sesiones. Cuando termines de utilizar el correo electrónico o la banca online, dale al botón de cerrar sesión. Bueno, pues estos son solo unos pocos consejos, ¿eh? Muchos más nos van a dar nuestros invitados. Ángel Pablo Avilés es especialista de ciberseguridad y estrategia de Smart Human Capital. Ángel Pablo, Ángel Lucho, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme otra vez a casa. También saludamos a Antonio Ramos, él es el CEO de Elite Security. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Antonio, es la primera vez que pasa por estos micrófonos. Hay que decir que Elite Security es, como decía hace poco un artículo del 5 días, el Moody's de la ciberseguridad. Para mucha gente sabe quiénes son las agencias de calificación de riesgos, ¿no? Aquellas que otorgan, ¿no?, una calificación a la calidad de la compañía a la hora de, por ejemplo, pues concederles créditos o el valor de su deuda, la calidad, ¿no?, crediticia de su deuda, etcétera, etcétera. Bueno, pues, Antonio, lo que vosotros creo que hacéis en Leeds es lo mismo, pero sobre el estado de ciberseguridad de las compañías. Tal cual lo has dicho, Eduardo, es la definición perfecta. Nosotros al final lo que hacemos es, igual que estas agencias de calificación evalúan cuánto de bueno es alguien potencialmente devolviendo algo,
Nosotros lo que evaluamos es cómo de robustas son las medidas de seguridad que alguien tiene implementadas en un servicio para que sea fácilmente entendible por todos los usuarios. ¿Y qué tal las empresas que trabajan con vosotros? ¿Cómo están? Pues hay de todo, como en la viña del Señor. Las hay que se lo toman en serio y las hay que, bueno, pues que no tanto, ¿vale? Yo creo que una de las virtudes de la calificación al final es la transparencia. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo a la hora de contratar servicios es distinguir entre lo que nos venden y lo que es. Quiero decir, al final... para los que llevamos mucho tiempo en esto, cuando contratas un servicio muchas veces te fías del nombre que hay detrás del que te está prestando el servicio, pero no tienes una forma fácil de entender cómo de seguro es eso que me están vendiendo, ¿no? Y algo que parece que es tremendamente habitual en otros mercados, en esto parece mentira, pero no lo utilizamos. Es decir, yo... O sea, a lo mejor es porque soy un friki de esto, pero yo antes de comprarme un coche miro cuántas estrellas en CAP tiene. Y un coche con 3 estrellas no me lo compro, lo siento, pero no quiero arriesgarme. Eso hace la gente con los restaurantes ya, ¿eh? También. Claro, tú vas a un restaurante, mira las opiniones, vas a buscar a un hotel y miras en el portal de opiniones de turno para ver qué tal es. Pues en esto compramos y no estamos verdaderamente testando o verificando el nivel de seguridad que tiene ese servicio. Y nosotros un poco lo que queremos es precisamente eso, que la gente tome una decisión informada. O sea, aquí lo bueno que tiene la seguridad es que, como bien decíais, la seguridad al 100% no existe, y lo que hay que hacer es contratar servicios que estén en línea con el riesgo que quiero asumir. Es decir, no todo el mundo tiene que llevar un Ferrari, ¿no? O un Porsche, o el coche más alto de la gama, un Dacia con todo el cariño, te lleva igual, o un SEAT, que es ahí el orgullo patrio, ¿no? Pues nos lleva igual los SEAT, ¿no? Entonces, cada uno tiene que elegir lo que más encaje con sus necesidades, y esto lo bueno es poder tomar esas decisiones. Oye, y estamos hablando de concienciación, vamos a hablar de concienciación, y ya que estamos hablando de empresa, ahora vamos a bajar al terreno del particular también, pero hablando de empresa, ¿cuándo empieza esa concienciación? Es decir... Aquí queremos hablar de ese inicio, ¿no? Que se den cuenta de que la herramienta tecnológica la tienen. Además, la herramienta tecnológica que les conecta les ha hecho ser mucho más eficientes. Seguro que hace 10 años no eran tan ricos. Me refiero a la creación de riqueza de esas empresas. Y lo han hecho gracias a lo digital. Pero ese crecimiento ha ido acompañado de conciencia. ¿Cuándo empieza la concienciación en empresas? Cuando ven las orejas al lobo. Hasta ahora, yo lo que estoy viendo en el tiempo que llevo en vuestro lado oscuro es que cuando ven realmente las orejas al lobo es cuando dicen, ahora estoy concienciado, ahora tengo que invertir en seguridad, pero invierten en seguridad las empresas normalmente como si en el vértice de una pirámide, y según van haciendo más gastos es para otros recursos de la empresa que no es el de la seguridad. Yo a los CISOs que estoy conociendo y a los responsables de seguridad cuando les veo les doy un abrazo, porque pobrecitos, ¿no? ¿Cómo sufren? El trabajo que tienen de convencer de que hay que invertir en seguridad, que es necesario. Sí, yo creo que es un problema de que no tienen, yo por lo menos lo que hemos visto es que no tienen una herramienta que les haga fácil poner en valor esa inversión. Es decir, el problema que tiene la seguridad siempre es que, digamos, es una inversión de la cual pues no es como un seguro, ¿no? Que no la ves rentabilizada hasta que no te pasa algo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, es una inversión que no tiene un retorno claro, inmediato en, oye, yo por invertir en seguridad vendo más. A priori no. O sea, yo no voy a comprar más porque porque un servicio sea más seguro, porque no tengo una forma de ponerlo en valor. Y yo creo que eso es un poco la barrera que tenemos que romper, y lo que va a ayudar a concienciar. Oye, vamos a poner en valor que las empresas que invierten más en seguridad sea eso relevante. O sea, que sea evidente esa diferencia para que el que utiliza esa compañía sepa que de verdad puede apostar o no. Es lo que ha dicho Eduardo al principio, es la falta de concienciación y de conciencia, que no es lo mismo. Y no es lo mismo. Es lo que ocurre. Y en el caso de las empresas, además, hay una frase de Richard Clark, que es un consultor de ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos, que dice que si gastas más en café que en ciberseguridad, refiriéndose a una empresa, entonces serás hackeado. Es más, mereces ser hackeado. Mereces ser hackeado. De todas formas, yo estaba pensando, ¿os acordáis lo que contábamos la pasada semana de Albert Rivera? Él ha sufrido pues un ataque a través de un phishing, ¿no? Vía WhatsApp. Lo contamos aquí hace un par de semanas. Y estoy seguro de que Albert Rivera
ahora estarán diseñando su enésimo programa, ¿no?, para las elecciones del 10 de noviembre. Bueno, pues si algo no tenían en ciberseguridad, ahora creo que lo van a tener, aunque ya, pues como bien ha recordado Pablo, hay una estrategia nacional de seguridad. Es algo que no se escapa, que trasciende, por fortuna, a los partidos políticos. Pero estoy seguro de que Albert Rivera, en algún punto, en lo que se refiere a educación o lo que sea, estoy seguro de que ya va a meter un epígrafe. Segundo factor de el segundo autenticación, factor de WhatsApp para todo el autenticación, mundo. ¿de acuerdo? Y estoy seguro de que Ciudadanos, como empresa, ¿vale?, cuando contrate los servicios de mantenimiento de web o de cualquier otro asunto que tenga que ver con su vida digital, estoy seguro de que va a exigir un cumplimiento eficaz de seguridad. ¿Por qué? Porque, como dice Angelucho, pues le han visto las orejas al lobo. Por desgracia no es tan habitual, ¿eh? Yo tengo que decir, bueno, yo ahora desde hace 9 años solo me dedico a esto, o sea, a intentar que las compañías califiquen su seguridad para demostrar lo buenas que son, y te encuentras con respuestas a veces increíbles, ¿no? De gente que dice, no, yo confío en mi proveedor porque llevo 8 años trabajando con él y entonces seguro que es bueno. Y dices, bueno, pero es que, como decía Mónica, merece ser hackeado. Es que si tu factor de confianza es ese, pues apaga y vámonos. O sea, nos sorprenderíamos de las decisiones que estamos tomando sobre poner cosas muy sensibles en terceros sin tener ni idea de los seguros o inseguros que son. Es increíble, ¿eh? O sea, a veces se te ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Ay, es que siempre que habláis así, vuelvo al tema del automóvil que siempre hemos mencionado. Sí, yo lo aquí, uso ¿no? mucho además de referencia. Yo creo que es muy bueno el automóvil. Yo veo incluso, no porque ahora yo tenga contacto con fabricantes, ¿no? Que no, los fabricantes con los que yo tengo contacto, ninguno tiene este problema que voy a decir. Yo cuando voy a alguna feria y hay fabricantes en esta feria, somos los mejores, por supuesto, todo el mundo decimos que somos los mejores. Pero luego ves sus páginas web y no están adecuados a RGPD. Y luego, pues, ¿cómo era eso de la comilla? Pablo, ¿tú qué sabes? Pues una es comita increíble, así. o sea, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Hablo de fabricantes o proveedores de productos de seguridad, ¿no? O sea, ¿estamos concienciados? Ellos pretenden que sí lo estemos. ¿Tienen conciencia ellos de su seguridad? Creo que es algo que engloba todo, no solamente cuando vamos a vender o vamos a proteger una empresa, sino también los propios fabricantes. No tenemos conciencia. A mí, de todas formas, nos dirigimos aquí en más de una ocasión en este programa, en los días en los que hablamos de transformación digital, del futuro de la vida, y hablamos de los asistentes de voz, ¿no? Y de cómo se facilita cada vez más nuestro contacto con el mundo virtual, ¿no? A través ya no solo de la voz, sino de los diferentes aparatos que nos rodean, pues para hacerlo todo mucho más sencillo, ¿no? Hasta el punto de que la usabilidad pues va para todo el mundo sin barreras, ¿no? Ni físicas, ni emocionales, ni generacionales. Y llegará un punto en el que los chavales, a los que muchas veces en este programa hemos dicho y le preguntamos a Angelucho, oye, ¿cuándo deben tener un móvil los niños, ¿no? Si hoy en día el móvil ya va a ser lo de menos. Al final van a tener la tostadora conectada, y si los niños van a tener acceso a una tostadora inteligente con pantalla, ¿qué más les da tener un móvil o no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que estamos facilitando tanto el acceso y eliminando tantas las barreras que al final, pues el problema va a ser aún mayor, ¿no? Sobre todo porque no estamos avanzando en concienciación. Pero ¿sabes cuál es el problema, Eduardo? Que no somos conscientes de que por el mero hecho de tener un smartphone estamos conectados. Precisamente la noticia de Cerberus que nos ha contado Retrieval es por eso. Dicen que los malos van un paso más adelante. Y es que van 18 pasos más adelante. ¿Por qué están trabajando están olvidando malware para dispositivos de trabajo, portátiles, para trasladarlo a dispositivos móviles? ¿Por qué? Porque hay más usuarios, y más usuarios que no están concienciados ni tienen conciencia de que están expuestos, porque ellos no utilizan Internet. Ellos tienen su smartphone, pero no utilizan Internet. Eso no lo conocen. Yo creo que también hay un problema ahí, y yo creo que es la que está en la base de todo esto, que es el tema de la responsabilidad. Me explico. Es decir, volviendo al mercado de los coches, ¿vale? Un coche, antes de ponerse en circulación, tiene que pasar una serie de test, y si no, no puede ponerse en circulación.
Tú hoy en día puedes poner en el mercado cualquier tipo de tecnología de digitalización que no pasa por ningún tipo de test. Es decir, tú puedes vender una Smart TV y nadie verifica nada. O sea, verifica que no dé calambre. Está bien, que pongas la tele y no te dé calambre, está bien. Pero no mira si esa televisión tiene unas mínimas medidas de ciberseguridad, voy a decir. Entonces, yo creo que hay un problema ahí de quiebra de confianza de los consumidores. Me explico. O sea, hemos pasado de un mundo en el que el usuario confía en que hay unos mecanismos mínimos de seguridad que vienen por defecto con cualquier cosa que se pone en el mercado. ¿Vale? Y mi madre, con todo el cariño, yo no le voy a decir que tiene un problema de concienciación, ¿vale? Su hijo trabaja en esto y mi madre está súper concienciada, ¿vale? Pero no tiene los conocimientos y yo lo que esperaría de un fabricante que pone un producto en el mercado es que lo haga un producto mínimamente seguro. Y yo creo que ahí tenemos un problema porque mientras que cualquier cosa que vendamos en el mercado tiene que ir con unas medidas mínimas de seguridad, lo que es tecnología, no. O sea, tú puedes vender lo que quieras, como quieras, que sea totalmente inseguro y no pasa nada. No se le pueden pedir responsabilidades al fabricante. Es decir, tú cuando instalas un sistema operativo, lo primero que te pone cuando no leemos esa licencia que pone es, una vez que lo instalas, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Perdona? Pero si está para instalarse. Entonces, Entonces, ahí hay un problema y es un problema que, por descargar un poco de los pobres usuarios que le estamos dando aquí, tienen que estar concienciados y tal, pero yo creo que la administración también tiene algo que hacer. De todas formas, yo vuelvo al usuario, no para cargar con él, pero el símil del coche es que es fantástico. El coche y la industria del automóvil ha ido avanzando hacia hacer una movilidad más sostenible, más cómoda, pero sobre todo más segura. Entonces, ¿en qué se ha ido trabajando? Pues en que los coches ahora, si de repente tú das una cabezada porque es que te has quedado dormido al volante, te avisan porque el sensor de los ojos te dice pipi y te despierta y evitas un accidente. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es decirle está muy bien ese coche, ¿vale?, que salva vidas de alguien pues que quizás pueda tener un desvanecimiento. Pero si tú te metes con sueño en un coche, tienes que haber pensado antes que es que quizás deberías descansar antes de meterte en el coche. Entonces, estoy de acuerdo que la industria debe trabajar para hacer unos dispositivos mucho más seguros y contar con el inevitable error humano, porque somos humanos y así lo vamos a seguir siendo, imperfectos. Sin embargo, debemos concienciar, de la misma forma que se ha logrado que en los grupos de chavales que salen, uno de los amigos pues es el que no toma copas esa noche y se lleva el coche, los lleva y los trae a los despojos de sus amigos, pero él no ha bebido y se ha logrado, no sé si siempre, pero se logra, pues debemos lograr esta concienciación pese a que los coches sean cada vez más inteligentes, pese a que las máquinas sean cada vez más eficientes. Yo te iba a decir que precisamente hoy leía una noticia de que en Reino Unido ya estaban planteándose precisamente o ese tipo de restricciones o al menos ir poniendo la misma pegatinita esta que tenemos de que el equipo ha sido homologado y no nos pega calambrazos y demás, esas pegatinas que vengan también para los dispositivos de IoT, que vengan con unas determinadas funciones de seguridad. La pena es que sea Reino Unido precisamente ahora que yo creo que están a un mes de irse los que están en este track, pero bueno, al menos si el resto de europeos nos metemos en ese hilo y vamos empezando a marcar los dispositivos como los que han superado unas mínimas medidas de seguridad. Estoy totalmente de acuerdo y además es que la ciberseguridad, como estáis diciendo, básicamente lo que tiene que ser es un valor diferencial cuando tú vas a comprar un producto o vas a adquirir un servicio, que sea ese punto que digas, es que además son ciberseguros, es que además protegen mis datos o es que además han puesto las medidas de seguridad necesarias. Pero hasta llegar a ese punto, también los usuarios de alguna forma tienen que demandarlo para que al final las administraciones y los organismos que puedan poner esas normas, esas regulaciones o esas normativas lo lleguen a hacer. Si no tienen la presión al final del usuario, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Claro, entonces el usuario todavía no está concienciado y lo vemos cada día, lamentablemente, pero es que además siguen pensando que esas vidas digitales que tienen, es que no tienen que securizarlas porque no lo consideran como tal, lo ven como un juego todavía, esa vida online, cuando como en realidad... que ven Second Life sí, todavía, utilizan ¿no? Que es las un redes juego, sociales, solamente hay que verlo. Se cree que están en Second Life y están en Matrix, que es diferente, porque si mueren en Matrix, mueren en la vida real. Y ni siquiera es lo que saben nos han qué dado cuenta. pastilla han tomado, si la roja o la azul, no lo saben. Muy interesante. Entonces, claro, la gente, solamente hay que ver lo que suben, lo que publican en las redes sociales, no todos los usuarios, no vamos a generalizar, pero algunos usuarios, cosas totalmente personales. El otro día vi que una persona conocida mía había subido un carnet de conducir, porque se lo habían dado, entonces lo subió, es verdad que emborronó algunos datos, pero todo lo demás se veía. Eso, para un ingeniero social que quiera hacerle una trastada, puede hacer mil cosas. Entonces todavía no pensamos
que no es un juego, es que no es un juego, es que es nuestra vida real, pero en Internet, sin más. Pero volvemos al inicio, es una falta de concienciación y como dice Antonio, a su madre no la va a pasar porque está su hijo. Mi suegra ha tenido este fin de semana un problema con su smartphone y ahí lo dejo y ven que lo necesito, o sea, te reclama, está concienciada, ¿no? Nuestros círculos están concienciados, pero el mayor número de personas utilizan las tecnologías pues sin estarlo. Lo que se dice siempre, tenemos un Ferrari sin tener carnet de conducir, ¿no? Sí, Mi reivindicación de siempre. ¿Por qué no se les conciencia? Porque hay programas como este que se dedican, que dan un tiempo a la concienciación. Pero ¿por qué no hay programas de concienciación o hay anuncios de concienciación en los medios de comunicación? Siempre lo digo y lo sabéis, siempre lo tengo que soltar en televisión, en los programas más vistos que no son precisamente culturales, que es donde está el problema. Sí. Digo, a raíz de lo que decía Pablo Sí. de las etiquetas Estoy en los dispositivos, al final, pensándolo bien, es un poco lo que hacemos nosotros en LIT. Al final nosotros lo que hacemos es poner una pegatina ahí que pone una A, una B, según lo bueno que es tu servicio. O un 0. O un Igual no se pone la pegatina de cero, Y es curioso con lo que decía Mónica, que al final es el usuario el que tiene que pedirlo. Nosotros nos dedicamos el primer año de nuestra actividad a recorrer a todos los proveedores de servicio diciendo, fíjate qué bueno es esto, califícate, tal, no sé qué. La respuesta siempre es la misma. Yo lo haré cuando mi cliente me lo pida. O sea que, Mónica, 100% de acuerdo. Pues procura que siga siendo tu cliente, porque igual tu inseguridad hace que deje de serlo. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info@comunicacionjurídica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. A3 Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 26 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma. Finanbest. Esto dicen de nosotros. Siendo un ahorrador normal, que no tienes una gran cantidad líquida que invertir y demás, muchas veces lo que quieres es no tener tú que volverte loco buscando qué fondo te produce más rentabilidad o, ni te cuento, andar pendiente de la renta variable. Selección independiente de los mejores fondos del mundo entre más de 50.000 fondos. Y si sale uno mejor, te lo cambiamos sin coste. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. After Work, quizás el mejor momento del día. Antes que hablábamos de los asistentes de voz, nosotros queremos que hagáis un uso correcto de todas las tecnologías. Y ello es, como bien ha dicho Mónica, pues tener un poco de cuidado con la privacidad, pero también ser razonables y racionales con el uso. Y nosotros os vamos a recomendar uno, que es el de... La skill de Capital Radio, ¿no? En el caso de Alexa, en el caso de la Alexa de Amazon. Ya sabéis que lo podéis escuchar todos estos programas si decís Alexa, abre Capital Radio o Alexa, pon Capital Radio.
Y recordad pues las noticias que han contado Pablo y Mónica y también, por supuesto, los buenos consejos que hoy nuestros invitados, Antonio Ramos y Pablo Avilés, Angelucho, nos están dando sobre concienciación y ciberseguridad. Estamos en el mes, vamos a llamarlo internacional, de la concienciación en ciberseguridad. Hemos dicho que la responsabilidad es, por supuesto, de fabricantes, la responsabilidad es de usuarios y, efectivamente, yo creo que faltan, políticas, políticas públicas reales, dice Pablo en voz baja, administraciones públicas, efectivamente, que no solo hagan unas estrategias nacionales de ciberseguridad, aquí las hemos conocido, no solo está protegido el país, sino que hay que proteger el bien más preciado del país, que son sus ciudadanos. ¿Cómo hacemos? Porque Ángel Pablo ha ido a las escuelas, ha ido muchísimo a la escuela, estoy seguro que Antonio también, pero no puede ir Angelucho solo a la escuela, hay miles de escuelas, hay miles de niños. Bueno, ahí tenemos la suerte de tener a INCIBE, que tiene una iniciativa muy grande de cibercooperantes. Tenemos la gran suerte, y os prometo que puedo dar fe de ello, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que también tienen el plan director, policías locales, policías autonómicas, pero no dan abasto. Y luego, voy a seguir siendo malo, cuando hay convocatorias para padres, para madres, para familias, no van. A no ser que les regales paella o... No van, porque si yo de eso no entiendo, si no entiendo de informática, que están acosando a tu hijo o a tu hija, que nos concienciemos, ¿no? No van, ese es el problema. Estoy de acuerdo, muchas veces los propios padres, muchas veces, no sé si por el día a día o porque ese desconocimiento no entiendo, pero precisamente a mí muchas veces lo que me ocurre es no lo entiendo, lo desconozco, eso es lo que me motiva más a querer saber o querer conocer qué es lo que hay detrás de esa tecnología o de ese elemento. No sé si quizás soy un bicho raro. Ya, pero de nuevo quizás pues ese pasotismo, ¿no? Esa dejadez pues viene derivado de la falta de entendimiento de realmente lo importante que es para ellos, para sus hijos y para toda la sociedad, porque no olvidemos que esto afecta a cualquier persona de cualquier edad y se dedique a lo que se dedique, además. Más que pasotismo, Mónica, es que siempre lo tengo que decir, es analfabetismo. Es analfabetismo, no, yo es que soy inmigrante digital, es que mi hijo es nativo digital, que la brecha digital no existe así, que no es así, que lo que estamos potenciando es que haya huérfanos digitales, que siempre lo digo, y es que es así, es que están solos, y les dejamos solos, y además somos nosotros quien lo potenciamos, ¿no? Pero luego también a la hora de protegernos a nosotros mismos, volvemos a Cerberus y a cualquier problema. ¿Dónde van a ir los malos que saben que van a obtener a sus víctimas? Pues a la tecnología que maneja un dispositivo móvil, a descargarse esa linterna de molona de hace no tanto, a descargarse cualquier aplicación que les lleve a un SMS Premium o a llamadas de tarificación especial. Yo hoy coincidía en unas jornadas precisamente en las que se hablaba de la concienciación en ciberseguridad para equipos o grupos de la población vulnerables y venía con nosotros Leticia, una compañera de Microsoft, y estaba contando precisamente el timo del soporte técnico de Microsoft. Pero es que hoy en día sigue. Que sigue, pero lo más gracioso de esto es que sigue con un indio hablándote en inglés y pidiéndote por favor que cambies a hablar tú de español a inglés para hacerte el ataque. Y lo peor es que funciona. Que sí. ¿Cómo es posible que alguien... O sea, que sabemos mucho inglés, pero poca... O no hace falta que sepas inglés. No sé cómo le dirá al indio, pero al final se acaba instalando el troyano y tomando control de la aplicación, del ordenador de la víctima. Oye, Antonio, vosotros cuando hacéis ese test en el que otorgáis esa calificación de seguridad a las compañías, entiendo que hay un protocolo que es el que dice... pues que va de menos a más, ¿no? Dice, oye, pues estos les queda mucho recorrido, u otros están con la triple A, ¿no? Mayúscula que solía ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el funcionamiento? ¿Cómo es el producto que utilizáis para que califique? ¿Cómo es ese? No quiero llamarlo test, igual es un test. ¿Cómo funcionáis vosotros?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, en base a una metodología que hemos tenido que construir y que nos llevó algo así como 4 añitos, hemos diseñado, digamos, un modelo que te permite crecer o entender cuál es, digamos, la ruta para mejorar en tus capacidades de ciberseguridad en todos los ámbitos, desde formación, concienciación de tus empleados, hasta segmentación de redes, copias de respaldo, en fin, todo. Y eso nos ha llevado a un marco que ahora mismo estamos hablando de en torno a unos 1.200 puntos de control, que lo que te hacen es, básicamente es como un examen de estos de inglés, ¿no? Que tú vas allí, te ponen a hablar y te van poniendo retos, y según vas superando retos, pues van dándote una puntuación más alta, ¿no? Pues nosotros es lo mismo, tenemos diseñado ese modelo y al final lo que hacemos es, cuanto más robustas sean tus medidas de seguridad y más maduros sean tus procesos, más alta es la nota que obtienes. Entonces, en esto es como si fuese un examen, o sea, es lo más parecido a un examen. Y yo entiendo que en este examen, en estos 1.200 puntos de control, los relativos a la concienciación de tus empleados, tus trabajadores, tiene buena parte o tiene peso importante, ¿no? Tiene efectivamente un peso. Bueno, también hay que tener en cuenta que se están valorando pues muchos ámbitos distintos y hay que tener pero efectivamente si tú, por ejemplo, no tienes un plan de concienciación de tus empleados, por ejemplo, pues lo máximo que vas a poder llegar es una D, que es lo mínimo que le podemos dar a la gente. O sea, que sí que tenemos en cuenta, evidentemente, que sin formar y concienciar a tus empleados o a tus usuarios no vas a poder nunca tener un buen marco de seguridad. Y yo creo que una cosa que hacemos bien, haremos muchas cosas mal, pero una cosa que hacemos bien, por ejemplo, es, me da igual lo que estés haciendo en otro tema. Si no tienes una mínima concienciación, pues no te dejo sacar más nota. Es que me quedo muy sorprendido a medida que ha ido avanzando el programa y que gracias a vuestro conocimiento, el de Pablo y Mónica y por supuesto todos los invitados que habéis querido compartirlo, hemos sido conscientes de la herramienta que teníamos todos en nuestra mano y que no éramos siquiera conocedores de su potencial para lo bueno y para lo malo. Y muchas empresas, el primer día que contratan a un empleado y le ponen a su disposición herramientas tecnológicas, no le ponen a ese empleado en la entrevista de trabajo, seguro que no le dijeron ni le preguntaron qué grado de conciencia o de seguridad informática tenía para con sus trabajos. Entonces, me llama mucho la atención que las empresas no se pongan las pilas en esto. Pero es que es más, a que seguro que hacen un curso de formación en riesgos laborales. Y además de obligado cumplimiento. ¿Por qué no hay un curso de riesgos tecnológicos? Claro, porque es de obligado cumplimiento. Igual que ahora el certificado de eficiencia energética, que lo vemos igual en edificios que en electrodomésticos. Uh-huh. Es obligatorio tenerlo, ¿no? Sí. Y ahora los usuarios, cuando te vas a comprar una nevera, Eduardo, a que miras si es A, AA+, o C. Efectivamente. Porque sabes que luego eso te va a suponer un gasto extra en la factura de la luz. Aunque no tienes ni idea de cómo lo han calculado. Ni idea. Y sin embargo, las empresas lo primero que hacen es poner un teléfono móvil de la empresa y una cuenta de correo electrónico de la empresa al servicio de un empleado. De un empleado que no sabes el grado de eficiencia, eficacia que tiene en cuanto a su seguridad cibernética. Es porque no aprendemos o no queremos aprender. Has estado hablando con la noticia del problema de WhatsApp, ¿no? Yo recuerdo hace 8 años que fue la primera edición de un evento que se llama, a ver si me acuerdo, por una red más segura. Coincidió casi con la noticia de que 2 ingenieros españoles consiguen reventar WhatsApp. ¿Te suena, Pablo? Un poquito. Te suena un poquito, porque era uno de esos 2 ingenieros. Pero saliste en los titulares. Junto con Jaime. ¿Dónde ¿verdad? Estabas hace 8 años, Pablo? Que no te conozco. Pues 8 años después sigue habiendo problemas de WhatsApp. No aprendemos. Esa doble autenticación, que las contraseñas ya están muertas, que es lo que tenemos que ir diciendo, que ya no tienen ninguna validez. No aprendemos. Al final nos empeñamos en utilizar herramientas para cosas que no están pensadas esas herramientas y que no deberíamos darles esa credibilidad al final. Entonces, ese es el problema al final. La gente tiende a pensar pues que las cosas son seguras por defecto. Por mucho que nos empeñemos en que la seguridad tiene que venir por defecto, quizás esa es la parte que se han quedado los usuarios y todavía no. La botnet Mirai y todo eso. Pero es seguridad por defecto. Claro, es que el usuario al final piensa que igual que cuando compra cualquier cosa, tiene unos componentes mínimos de seguridad, cuando está comprando estas cosas vienen con un mínimo de seguridad. Yo creo que
no quiero decir que estén malintencionadamente engañados, pero es que no estás acostumbrado. O sea, tú estás acostumbrado a que el mundo funcione de otra manera y no te das cuenta que, excepto en la tecnología, que si tú quieres tecnología y si quieres seguridad la tienes que comprar aparte. O sea, volviendo al tema de las infraestructuras críticas, por ejemplo, bueno, vosotros lo sabéis y lo habréis comentado. O sea, te compras un producto de que te vale cientos de millones de euros, que te tiene que durar 50 años... Y cuando le dices al fabricante, le dices, oye, pero es que me han dicho que estos sistemas a lo mejor no son muy seguros. Sí, son muy seguros. Vale otros X millones que me tienes que pagar aparte. Le dices, pero perdona, o sea, tenía que venir ya, ¿no? ¿Por qué me lo cobras aparte? Y esto pasa, ¿eh? O los routers de casa, lo más básico que hay. Es que da igual. ¿Cuántos de los que nos están escuchando cambian el password de la contraseña por defecto del router de casa? El nombre de la wifi, o usan WPA2, WPA3. ¿O cuántos tenemos en casa una alarma con una cámara que va con IP? Yo las tengo tapadas, te lo juro. O sea, me dice el de las alarmas, no, es que tiene que ser con cámara. Digo, pues te la voy a tapar. Porque, o sea, me niego, vamos, o sea... No puede ser, tengo tapada la del portátil, te voy a dejar a ti una cámara en mi casa, en mi salón, ¿sabes? Ni de coña. Sí, y las televisiones además también, que también últimamente vienen con camarita para que juegues a videojuegos directamente desde la tele, en los que son interactivos con la pantallita, y ya tienes... Todo ya viene con cámara o con micrófono. Oye, pues mira... Estamos arrancando este mes europeo de la ciberseguridad, de la concienciación en ciberseguridad, que como bien apuntaba Pablo Sanemeterio, también se hace en Chile y seguro que en muchas otras partes del mundo, así que vamos a hablar del mes correspondiente de la concienciación en ciberseguridad. Ojo, y parte de las acciones que estamos llevando a cabo está en la de los buenos consejos, y esos nos los traen en esta ocasión los especialistas de CX Loyalty. Y este consejo nos lo trae Eduardo Esparza, el director general de CX Loyalty aquí en España, y que hoy tiene que ver con los USBs, esos discos extraíbles que, por un lado, si nos encontramos uno en la calle, ojito que puede ser una trampa, y el nuestro, el que queremos conservar y sobre todo los datos, pues es el que nos tenemos que fijar. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados de que participes con nosotros en esta ronda de consejos que estamos haciendo para celebrar ese mes europeo de la concienciación en ciberseguridad, y que, como nuestros oyentes saben, los especialistas de CX Loyalty nos acompañan dando consejos que no tienen caducidad, amigos. Lo que tenemos que hacer con las redes wifi, lo que tenemos que hacer con el correo electrónico, con los diferentes spam que nos llegan, lo que tenemos que hacer, en este caso, con el USB. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Eduardo? Me ha encantado la presentación que has hecho, Eduardo, cuando lo has llamado discos extraíbles. Me ha sonado mucho a... Exactamente, bueno... a mi tiempo también, el famoso pendrive, ¿no? Exactamente, el pendrive. Que no sé si lo sabéis, bueno, me imagino que Pablo y Mónica, seguro que tú también, pero yo lo desconocía, el término USB, ¿de dónde nace? Las siglas. No sé yo. Que son Universal Serial Bus, que a riesgo de están diciendo que sí, están afirmando con la cabeza, están diciendo efectivamente. Sí, el concepto BUS está identificado dentro del lenguaje de computadoras informático a un sistema digital que lo que hace es transferir datos entre los componentes de un ordenador. Así, bueno, que esta vez, además de un consejo de ciberseguridad, una respuesta a una pregunta de trivial. Una lección de tecnología, sí, señor. Sí que es cierto que lo que hacen las memorias extraíbles o USBs, aunque es cierto que la generalización de la nube o el registro de documentos en la nube ha podido relegar a un segundo plano este concepto de USBs o discos de memoria, también es verdad que siguen siendo a día de hoy un recurso muy utilizado para guardar copias de seguridad o compartir documentos. Sí que es común, sobre todo en el caso del USB, bueno, pues compartirlos, nos pasa en casa, nos pasa en el trabajo, compartimos ese USB en diferentes ordenadores, con total confianza y sin plantearnos el riesgo de estar en contacto pues con algún software que puede ser malicioso, que puede infectar nuestro disco extraíble y por consiguiente puede afectar también el resto de dispositivos a los que conectemos con posterioridad. Oye, Eduardo, ¿y cómo nos podemos un poco proteger? ¿Cómo podemos evitar ese contacto con un software malicioso que entre en nuestro dispositivo y que lo protejamos al mismo tiempo?
Pues como siempre, lo primero de todo, actuar con precaución y sentido común. Además, bueno, pues es importantísimo que los ordenadores con los que estemos trabajando, que estén bajo nuestro cuidado, estén debidamente protegidos en términos de seguridad, actualizar los antivirus, firewalls, sistemas operativos actualizados, etcétera. También tenemos que asegurarnos de que antes de abrir un disco extraíble debemos analizarla con el antivirus para comprobar que no existe ningún riesgo de infección. Por supuesto, también no debemos conectar ningún dispositivo extraíble a ordenadores externos en casos de que no estemos 100% seguros de que estos ordenadores estén protegidos de posibles virus o de cualquier otra amenaza. Y también, bueno, pues por último, a pesar de todas estas precauciones, tenemos que entender, que asumir, comprender que los discos extraíbles USB siguen siendo un foco de riesgo importante y que lo más conveniente es intentar evitarlos, apostando, bueno, pues por compartir documentos en la nube. Así que aquí también tendremos que tener en cuenta en la nube pues conductas responsables y prudentes en todo lo referido a la ciberseguridad. Oye, Eduardo, esto pues para evitar que entre en contacto con un software malicioso, pero entiendo que también debemos tener conciencia de que queremos proteger su interior, pues no solo de software maliciosos, pero también de miradas indiscretas, ¿no? Sí, por supuesto. Al hacer uso de discos extraíbles o de USBs no solemos tomar las precauciones para evitar, como decías, Eduardo, que entren en contacto con software maliciosos, sino que también tenemos que tomar medidas para garantizar la privacidad de la información que contienen, ¿no? O sea, impidiendo que agentes externos puedan acceder a la información que guardamos en nuestros USBs. Esto es fundamental para evitar el riesgo o el robo de identidad o fraudes cibernéticos. Si no para evitar el robo, por lo menos para limitar al máximo el riesgo, ¿no? ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues a través de cifrado de discos externos. Esto es algo que ya hemos hablado, si recordáis, de cifrado en otras ocasiones, en alguno de los consejos CX Loyalty que hemos hecho en el pasado. Al final de lo que se trata es de convertir los datos en un formato legible a un formato codificado, de manera que dichos datos solo puedan leer o procesar después de haberlos descifrado. Actualmente algo que parece muy complicado, es muy sencillo cifrar discos duros externos. Los principales sistemas operativos nos lo ponen muy fácil y ya podemos hacerlo desde programas ya instalados en las versiones más actuales tanto de Windows como de Mac. A efectos prácticos, de lo que se trata es, como decíamos antes, de restringir mediante la contraseña el acceso al USB a través de un programa de codificación. Para acceder a la información desde cualquier dispositivo, lo que tendremos que hacer es acceder al archivo utilizando dicho programa de codificación e incluyendo la contraseña indicada. ¿Qué nos permite? Bueno, pues además de restringir el acceso, lo que hacemos es, mediante la contraseña, solamente podemos acceder a una parte del disco, dejando la otra de libre acceso. Es decir, que lo que nos permiten es crear particiones seguras dentro de los USBs en las que guardar la información confidencial y a la que habrá que acceder mediante una contraseña también especial, ¿no? Dejando espacio restante del disco extraíble para guardar documentos que a lo mejor no sean tan sensibles. Esto que parece muy complicado, la verdad es que no es así, y que una vez identificado el programa que nos proporciona nuestro sistema operativo es muy sencillo. Además, también existen multitud de artículos en Internet que nos pueden ayudar a explicar paso a paso cómo hacerlo. Como siempre, se trata de un hábito muy fácil de adquirir, muy fácil de incorporar en nuestro día a día y que, sobre todo, bueno, pues tenemos que entender que ayudará mucho a proteger o a asegurar nuestros datos. Y si no, Eduardo, le decimos a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle que nos lo expliquen, que seguro que muy sencillo, que podamos... Mejor que nosotros seguro que lo hacen. Que nos ayuden a cifrar el contenido de nuestro pendrive, de la información que nosotros queremos, porque, ojo, amigos míos, esto es de la misma forma que protegemos los datos virtuales, también tenemos que proteger los datos físicos, y estos van, en este caso, en un aparatillo que guardamos en nuestro bolsillo, que es pequeño y que puede tender a perderse. Así que la recomendación que nos viene en forma de consejo CX Loyalty que nos ha dado Eduardo Esparza tiene que ver con ese dispositivo en el que tengo mi vida. Muchos de vosotros seguro que lo habéis dicho en alguna ocasión. Bueno, pues proteged esa información de vida. Y por cierto, la semana que viene, Eduardo, nos veremos en un especial en el que hablaremos del macroinforme de ciberseguridad que habéis realizado desde CX Loyalty, en el que abordaremos cómo se maneja el espectro de la ciberseguridad en sectores como el de las telecomunicaciones. Así que nos vemos la próxima semana. Correcto, muchas ganas de veros la semana que viene en la radio. Igualmente, un fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo a los tres, hasta luego. De la misma forma que protegemos el móvil como si fuese oro, ¿dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi USB? ¿Vosotros manejáis USB?
Sí, ¿no? Sí, las empresas muchísimo y los empleados. De hecho, uno de los test que más se suele hacer a nivel de ciberseguridad dentro de las empresas es colocar USBs, a ver qué empleados los cogen esos USBs perdidos por ahí, esos pendrive, a ver quién lo mete, llevan un regalito y enseguida el departamento de ciberseguridad se entera quién lo ha conectado, ¿no? Y de hecho sigue siendo un gran problema este tema, y estaba leyendo que más del 55% de las empresas no cifran esa información de los USB, y no hacerlo conlleva problemas, no solamente de ciberseguridad, sino también de GDPR, porque es obligatorio. De todas formas, mirad, en la universidad en la que doy clase, en la Universidad de Nebrija, muchas veces me acerco a la fotocopiadora, unas fotocopiadoras inteligentísimas, donde entra uno, puede meter su pendrive, y no sabes cuántos dispositivos USB he llevado a la recepción de alumnos y seguro que de algún profesor que se los olvidan, ¿vale? Somos humanos, lo hemos dicho. La empresa de Angelucho, Smart Human Capital, ¿no? Los humanos somos inteligentes, pero no llegamos a veces a todo y nos los dejamos olvidados, claro. Y con mucha información. Pero siempre cifrados. Siempre están cifrados. Y nunca habéis mirado lo que lo tenían, ¿verdad? Que lo que tenían no, derechitos a la centralita. Pero no, es así, es decir, que al final protegemos la información, pero en un pequeño despiste, en un pequeño descuido, nos lo dejamos dentro de un ordenador, de una conexión pública, ¿vale? O sea que hablo de una fotocopiadora como el que habla de un ordenador público. Pero que nunca se te ocurra coger ese pendrive que te has encontrado y tener por mucho curiosidad. Que ponga fotos confidenciales, no lo conectes a tu ordenador. Nóminas del resto de los empleados menos la tuya. Pero es que además eso forma parte de una auditoría. Sí, Estoy seguro que Antonio en esas pruebas que hace, porque en mi empresa hay uno preparado que pone nómina de Ángel Pablo Avilés. Y se cae siempre que viene un empleado. Se cae, ¿no? Ojo, amigos. Ojo los nuevos contratados. Ojo los nuevos contratados. Venga, una última pausa y ahora saludamos a más amigos que se incorporan. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. ¿Cansado de costes inesperados de tu broker? Elige CMC Markets para operar con CFDs sobre divisas, acciones, criptomonedas y mucho más. Somos transparentes y competitivos con nuestras tarifas desde el principio. Con más de 30 años de experiencia. Descubra por qué 86.000 clientes alrededor del mundo ya operan con nosotros. CMC Markets, opera a tu manera. El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de zonavalue.club. Entra en zonavalue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobias Carlyle al Auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 82900. Degusa Oro es tranquilidad. After Work con Eduardo Castillo. Estamos hablando de concienciación de ciudadanos, pero también de empresas. Estamos pivotando de una a otra, porque al final las empresas están formadas por ciudadanos, están formadas por personas. Y lo estamos haciendo con Pablo, con Mónica y con nuestros invitados, con Antonio Ramos, de Lead Security, y con Ángel Pablo Avilés, con Angelucho, de Smart Human Capital. Tomar conciencia, más conciencia a las empresas. Proponía, y lo recordaba fuera de micro Pablo Sanemeterio, recordaba a Román Ramírez que estaría muy bien que las empresas empezasen a meter en balance todo el tema de la ciberseguridad, para sí que cuando empiezan a visualizar el número sí que se toma conciencia, ¿verdad? Claro, sobre todo por la importancia que esté la ciberseguridad reflejada en los activos de la compañía. Entonces, quería trasladarle un poco la pregunta a Antonio, que es la persona que nos referenciaba a Román, para hablar de este tema. Sí, la verdad es que es muy interesante este tema. Lo estuvimos hablando con Román hace ya, pues la verdad es que 4 o 5 años, y de hecho
me obligó casi a contarlo durante una RUTED, lo cual fue para mí uno de los retos más importantes de mi vida, que era explicarle a un hacker que era eso de la contabilidad y la cuenta de resultados, que pensé que iba a morir ahí, que me iban a apedrear, a tirar tomates, pero no, al final, bueno, por lo menos salimos, ¿no? Pero bueno, al final la idea que comentábamos con Román era un poco lo mismo que hablábamos antes, que decía Angelucho, pues es que al final el CISO no tiene las empresas en el fondo no tienen alicientes a invertir en seguridad, porque eso no se ve reflejado en ningún sitio, ¿no? Entonces la idea que comentaba con Román, o que compartía con Román, es que esto fuera un poco como es el nuevo acuerdo capital de Basilea o Basilea II para los bancos, que en función de tu nivel de seguridad tienes que dotar una serie de capital o no en tu balance, ¿no? Y eso obligaría, primero, a que los CEOs se involucraran en la toma de decisiones, porque el problema que tiene muchas veces el CISO es que le dejan solo. O sea, el CEO no se involucra en la toma de decisión de ciberseguridad, igual que los padres no se involucran en la de los hijos. El CEO, cuando le hablas de seguridad, te trae al brujo, como digo yo, ¿sabes? Llama al brujo. Lo que nos contó la pasada semana el especialista de AON, cuando nos contó el caso de cómo su CEO se había implicado en una especie de prueba colectiva, exactamente, un vídeo formativo. No sé si conocéis la experiencia que realizaron con sus empleados, en el que por la mañana todos delante de su ordenador y comenzaron a trabajar, iniciaron su jornada de trabajo. Y rápidamente, bueno, pues se les fue la pantalla de golpe y salían mensajes pues exigiendo rescates, ¿no? Luego resultó ser el CEO de la compañía el que estaba detrás pues para concienciar. Esos son los ejemplos pues quizás menos conocidos y porque no se prodigan mucho, pero claro, el liderazgo, ¿no? Como en todos los proyectos, en este de la ciberseguridad. Claro. Si al final te encuentras que además en este caso de los CEOs, tu variable que está en función de la cotización de las acciones de tu empresa se ve afectado porque tienes un problema de seguridad, y eso hace que tu auditor de cuentas te dice que tienes un problema en tu contabilidad y que tienes que reducir bien tu partido, que tienes que dotar una provisión para un posible incidente de seguridad, pues al final hace que las compañías se involucren en tomar una decisión y tener una postura razonable en materia de seguridad. Porque si no, el problema al final es que el efecto de la inseguridad muchas veces lo tiene otro. Es decir, si una empresa tiene un problema de seguridad, una fuga de información, los datos que salen ahí y que se ven vulnerados son los de sus clientes. Ya sabemos que es su negocio, pero no tienen un efecto directo sobre ellos. Ellos no tienen una pérdida de su confidencialidad más allá del problema que han tenido, pero sí que sus clientes tienen un problema. Y si eso al final le supone una dotación en la cuenta de resultados, al final te tienes que involucrar. No como pasa hasta ahora, que parece que la ciberseguridad es una cosa que es de otros. No, esto es del tequi. Yo no me quiero involucrar, ¿no? Yo creo que las compañías se tienen que involucrar y esa podría ser una buena forma. Pero bueno, estamos muy lejos de eso todavía. Pero todo lo que sea aumentar la transparencia, yo creo que es fundamental para la concienciación. Bueno, pues ahora sí que vamos a aumentar esa concienciación invitando a estos micrófonos a Josep Albors, que es el responsable de concienciación del laboratorio de SET. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a estos micrófonos nuevamente, en los que ya la audiencia te conoce y reconoce por ser uno, pues como los aquí presentes también, de los mayores impulsores de esa concienciación. Decíamos que pues hay mucho que hacer todavía, Josep. Hemos hablado de empresas, de ciudadanos, de instituciones de administración pública, hemos hablado de sellos de calidad, sellos de garantía, hemos hablado de programas que tienen que emanar de las más altas instituciones del Estado. No sé qué más podemos decir que sea eficaz para aumentar la concienciación de nuestra vida digital. Bueno, pues todo eso que habéis dicho está muy bien, pero esa concienciación ha de ser continua. No vale con hacer un curso y olvidarse, porque después las amenazas evolucionan, los ataques también, y puede que esa concienciación tenga que reciclarse. No, muy interesante que es una formación continua. O sea, no es te quedas, hoy hemos hecho el cursito, ya como Matrix, hablábamos como Neo, ya sé karate, ya sé ciberseguridad y ya no me tengo que actualizar. Uh-huh. Efectivamente, esto es algo que se aprende día a día y los malos están ahí para aprovechar cualquier agujero y nosotros tenemos que estar pendientes para evitar darse. Hola. Hemos perdido. Josep, vaya. Vamos a tratar de recuperar la conexión, pero bueno, sí, efectivamente. O sea, esto tiene que ser una política constante. Sí, efectivamente. Sí, y aquí entra, que es lo que le preguntaremos a Josep cuando se vuelva a conectar, cómo explicarle a las empresas que
esa formación tiene que ser continua, ¿no? A la hora de concienciar a sus empleados. Yo creo que Josep iba a decir que asistiendo a las jornadas de poner más segura, creo, ¿eh? Sí. Vale. Sí, ahora cuando se vuelva a conectar vamos a comprobar si... Yo creo que es uno de los elementos que la calificación, en lugar de D, ya te puede subir a C, yo creo. Sí. Convalida. Sí. Si tienes un programa de formación continua, estás cerca de la A. Oye, pues el hecho de asistir a este tipo de congresos de ciberseguridad, que afortunadamente tenemos a Por una red más segura y otras iniciativas, pues debería ser un punto a tener en cuenta, ¿no? Te sorprendería, pero está. ¿Está? Sí. Oye, pues Lead Security ha pensado en todo. Sí, 4 años, de verdad. Josep, qué maravilla. Que te hemos recuperado, Josep. Oye, ¿qué más acciones podemos hacer? Pueden realizar las empresas, también las instituciones, pues para darle continuidad, dar formación continua y ser más eficaces en la concienciación sobre la ciberseguridad? Bueno, pues algo que ya se está planteando y incluso algunas empresas han empezado a realizar, que son simular este tipo de ataques para que no pillen desprevenido a la gente cuando suceda uno de verdad. Y esto es algo que creo que es muy importante, porque no todo se queda en una clase de concienciación que se aplica en un día concreto o incluso de forma continua, sino que además se ve un ejemplo práctico para ver quién realmente ha aprendido y quién necesita tener un repaso. Esas iniciativas en algunas empresas las he llegado a ver y son bastante interesantes y con resultados muy buenos. Lo que pasa es que muchas veces igual tienes a los responsables de recursos humanos a veces que les da un poquito de miedo, yo creo, ¿no, Josep? A veces a enfrentarse a estos Bueno, retos. pero entonces es su problema, que tienen que actualizarse. Si habláramos de los recursos humanos en el mundo de la ciberseguridad tendríamos para un programa entero, pero este no es el caso, y así que yo soy partidario de que este tipo de programas aumenten su alcance, porque además se ha demostrado que es la forma más eficaz. Oye, venga, nos están escuchando ahora mismo directores y directoras de recursos humanos que igual la iniciativa que les vais a proponer, que no necesariamente va a movilizar todos los recursos de la empresa, ni va a suspender las operaciones durante todo un día, ni va a crear un ambiente ni un clima de miedo, sino que va a mejorar esa concienciación. ¿Por qué no les decís algo por donde pueden empezar? A ver, ¿quién se anima a darles una recomendación? Angelucho. Pues algo muy sencillo, como puede ser el típico correo de phishing, que cuesta entre poco y nada de realizar. Eso ya te puede dar una idea del alcance que tiene dentro de tu empresa la concienciación en ciberseguridad. Un correo de phishing, esto es muy fácil, entiendo, que implementarlo, ¿no? Con las compañías especializadas con las que habitualmente hablamos, seguro que pueden preparar esa especie como de trampa, ¿no? Más Totalmente de acuerdo. Todo buen servicio de red team que se precie tiene esa parte de ingeniería social que no es para nada tecnológico, que es el ataque a la persona, ¿no? A través de un phishing o una llamada de teléfono, que nos olvidamos a veces de la llamada de teléfono también, que es muy efectiva. Concienciación y conciencia. Volvemos al inicio. ¿Cuánto se tardaría en poner eso en marcha en una empresa? Josep. ¿Eso? Sí. Pues gente que lo tenga preparado, estamos hablando de minutos. Y que necesitas Otra cosa es que quieras hacer un ataque más elaborado, si plantando una cuenta, digamos, conocida por todos, algún responsable, algún directivo, o analizando un poquito lo que es la estructura de la empresa y algo más dirigido. Ahí se tardaría un poquito más, pero para nada, digamos, provocaría una disrupción en el funcionamiento normal de la empresa, como tú has dicho, y que muchos responsables de recursos humanos temen. No, para nada. De hecho, les daría mayor visibilidad y en poco tiempo sabrían dónde están sus puntos débiles. Hay herramientas de concienciación que con meter ciertos parámetros, correos, te lo hacen solo. Y a través de ingeniería social también, y incluso inteligencia artificial, van pivotando, van mezclando y además te saca gráficos, quién cae más veces, cómo ha ido evolucionando, la concienciación en la empresa. O sea que hay medios para evitarlo. Yo creo que ahora que en recursos humanos se está poniendo tan de moda lo de trabajar con la persona, no solo con el empleado, sino darle esa dimensión más humana de recurso humano con ese adjetivo, y que cada vez están enfocándose en mejorar, digamos, a las personas que trabajan en su organización. Tienen que tener en cuenta esos directores de recursos humanos que esto no es solo algo que están haciendo para el empleado, sino que lo están haciendo para la persona, porque eso le va a ayudar en su vida cotidiana. O sea que y en el beneficio fondo de la empresa. Es un bien, quiero decir que es un bien para todos, no es solamente para como empleado, con lo cual yo creo que le sirve hasta para estar a la última en formación y concienciación de recursos humanos. ¿Y
yo creo que lo que más se tarda va a ser en coger la lista de correos electrónicos y pasárselos a la herramienta para que empiece a mandarlos periódicamente. Eso es el punto quizás más no hay más que hacer. Y ya a partir de ahí, si quieren ponerse a hacer pruebas de ransomware, otro tipo de test, vía libre. No lo aconsejaría. Oye, Josep, pasito a pasito. Tú que eres el responsable de concienciación del laboratorio de SED, cuéntame un poco cómo ha ido evolucionando, pues llevas los últimos años, pues viajando, investigando, hablando, ¿no? Y obviamente, pues el trabajo, y el de Angelucho igualmente, ¿no? Ve que da sus frutos, ¿no? Que hemos logrado poco a poco, ¿no? Que las empresas y sobre todo los ciudadanos vayan tomando un poco de conciencia. El ritmo de adaptación obviamente nunca va a ser similar. Adaptamos la tecnología mucho más rápido que la conciencia sobre los riesgos y efectos, ¿no? Que tiene su utilización. Pero bueno, yo creo que podemos decir que hemos mejorado un poquillo, ¿no? Para no dejar ese mensaje pesimista. La cara que me está poniendo Angelucho es demasiado, ¿eh? No, porque no puedes bajar la guardia. Entonces, si decimos que estamos mejorando, bajamos la guardia. Y no hay que bajar la guardia, ni en una empresa, ni a nivel personas, menores. Nunca hay que bajar la guardia. Bueno, lo que sí os puedo decir es que dentro de las áreas que valoramos dentro de Elite, no es una de las áreas que peor sale, ¿vale? O sea, sí que es cierto que podría mejorarse, obviamente, no cabe ninguna duda, pero no es de las típicas áreas en las que las compañías tengan un problema. Y eso quiere decir que, de alguna manera, el que más y el que menos es consciente de que necesita hacer algo. Y seguramente no lo está haciendo perfecto, pero no es de las peores áreas, ¿eh? No, ahí, por poner un granito de arena, también es decir que si lo miramos en números relativos, si nos comparamos con hace 10 años, sí, algo se ha mejorado y ahí tienen pues buena parte de culpa, pues entre otros, los medios de comunicación, que han empezado a informar de todo el tema de tendencias y amenazas, etcétera. Pero como dice Angelucho, no podemos relajarnos, porque una cosa es estar concienciados con amenazas que llevan mucho tiempo en nosotros, y vale, puede que estemos ahí ya por lo menos sabiendo qué pasa, pero no se preocupa mucho la gente de estar al día de qué nuevas amenazas están surgiendo, y por ahí sí que nos pueden entrar. Hombre, lo que sí que está claro y es que, bueno, los medios van un poco al calor de la información, y es cierto y llama mucho la atención cómo, y lo habréis visto vosotros los especialistas, en los últimos meses el número de noticias relacionadas con ataques que se han producido en el entorno de del ciberespacio, yo creo que se han multiplicado por 10, me atrevo a decir, no solo de carácter internacional, sino ya el salto a los medios tradicionales. Muchas de las noticias que aquí registramos hace 6 meses única y exclusivamente venían de medios especializados en seguridad informática, ¿verdad, Pablo? Mónica. Y hoy en día la mitad están recopiladas, están analizadas de muchos medios de información general. Eso también es algo significativo y creo que positivo, ¿no? Yo creo que en la medida en la que la digitalización, como comentabas antes, va avanzando, eso significa que todas las empresas tienen un grado mayor de dependencia de la tecnología, y eso hace a su vez que sea una cosa más común entre los mortales, por así decirlo, y que no sea eso de lo que hablan los frikis estos de la ciberseguridad. Entonces yo creo que ese avance de la tecnología en nuestro día a día cotidiano hace que cada vez vamos a encontrarnos que esto es cada vez más habitual. Es que ya no solamente afecta a las personas o a las empresas, es que afecta a los estados. Es que podemos decir ya que podríamos estar en un estado ya de ciberguerra, ¿no? O sea, tenemos nuestro ciberejército que está defendiendo. ¿Por qué? Porque estamos siendo atacados, ¿no? Sí. Hay que estar preparados para defenderse y para atacar. Es verdad que, como decías, Eduardo, pues el interés de la opinión pública es el que marca un poco esa agenda, ¿no? de los medios de comunicación, y obviamente que ya desde unos años a esta parte se ha notado mucho. Otra cosa es que algunas noticias, como hemos comentado alguna vez, pues se saltan de la concienciación e información a ese sensacionalismo que no creo que en este caso aporte, ¿no? Al contrario, porque al final confundes más a la gente. Pero bueno, también poco a poco. Lo que pasa es que había un estudio que creo recordar que además es de CX Loyalty, que decía que la ciberseguridad es verdad que cada vez interesa más, pero sigue sin entenderse. Entonces son dos conceptos diferentes. Interesa mucho y a nivel de medios lo vemos, pero ¿se entiende o no se entiende? Yo creo que determinadas cosas sí se empiezan a entender. y voy a decir, o sea, yo creo que un timo del CEO se entiende fácilmente. ¿Cuál es el problema? Que alguien en tu organización sea la única responsable de hacer las transferencias empieza a ser un problema, yo creo, más de procedimientos de la compañía. Es decir, con esta jornada además decía
decía precisamente un general, dices que el arma nuclear necesitas 3 llaves para poder activarla y poder lanzarla, porque una transferencia de 6 millones de euros la puedes hacer solo por una persona que así y la lance. O cualquier tipo de transferencia, aunque sea pequeña. Pero el problema en una empresa no solamente eso, es que se ven afectados porque en su web puede ser afectada por un cryptojacking, ¿y qué me estás hablando? O por una denegación de servicios, pero ¿qué servicios si yo estoy vendiendo bien? Es traducir, hay que traducir para que incluso las empresas pues sean conscientes de lo que venimos hablando, que tienen que invertir en seguridad y tienen que evitar, tienen que ser preventivos. Una traducción que además hace muy bien Josep, porque es su trabajo, esa concienciación de cara a los usuarios y a las empresas. Josep. Yo hago lo que puedo, y ahí es verdad que he tenido muy buenos maestros, no quiero mirar a nadie en la mesa en concreto, pero sí que es verdad que ahí Ángel tiene toda la razón, y es que tenemos que hablar en un lenguaje que pueda entender todo el mundo. Yo lo digo, si lo entiende mi abuela, vamos por el buen camino. Si no, algo falla. Oye, pues ¿qué os parece para estos 3 minutos que nos restan para la finalización del programa? Ya que Pablo comenzaba pues este tiempo de tertulia con esas preguntas de, oye, venga, consejos, a ver si sabéis recordar para nuestros oyentes consejos sobre ciberseguridad. A nuestros 3 invitados, Antonio Ramos, Ángel Pablo Avilés y a Josep Alborse, os pido que pues deis vuestro último consejo del programa de hoy para iniciar ese mes con fuerza y que, bueno, pues que mañana seamos un poquito más seguros. A ver, Josep, tú que estás en los aires, empiezas tú. Mira, para mí el consejo principal que daría a todo el mundo, y siguiendo el tema que teníamos, mantente informado. Mantente informado porque ahora ya la seguridad está en medios generalistas, no cuesta nada abrir una página web de cualquier medio o un programa de radio tan bueno como este, y la verdad es que pues, te pones bastante al día y sobre todo se sirve para mantenerte alerta. O sea, la información aquí sí que es poder. Me gusta. Mantente informado y si es posible con un programa de radio que se emite en Capital Radio, pues mira, tanto mejor. Pero bueno, hay muchos otros medios. BitLife Media, entre otros, es un buen medio para estar técnica informativamente al corriente de todo lo que sucede. Buena recomendación, Josep. A ver, Antonio, la tuya. Bueno, yo arrimando la sardina de cada uno, yo diría que igual que no vas a un hotel sin mirar las opiniones de otros usuarios, no deberías utilizar un servicio del que no conozcas su nivel de seguridad. Bueno, pues ahí está. Desconfía y no uses aquello que no, pues eso, que no sabes dónde te metes. Angelucho, el tuyo. Yo me lo voy a inventar ahora. Y es que nunca olvidamos que en Internet nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también somos nuestro mejor antivirus. Efectivamente, todo empieza en nosotros y todo puede terminar en nosotros. La recomendación que Ángel Pablo Avilés, Angelucho nos ha dejado. Amigos, que nos vamos. Simplemente recomendándoos una cosa, que los especialistas que pasan por aquí os pueden ayudar. Y si queréis que lo hagan, nos podéis escribir afterwork@capitalradio.es. Este es un correo que abrimos para consultorio de dudas, ya sean sobre uso que hacen vuestros hijos o el uso que hacen vuestros empleados, de la tecnología que los conecta con el mundo. afterwork@capitalradio.es. Angelucho, Antonio, Josep, gracias a los 3. Hasta muy pronto. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y como siempre, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, qué gusto de hacer radio con vosotros cada semana. El gusto es nuestro. No puedo más que sumar a Mónica. El placer siempre es nuestro. Bueno, que nos vemos la próxima semana, Eso ¿vale? es. Y a todos ustedes, mañana volveremos con el Afterwork de Capital Radio, con Néstor Betancor, gestionando técnicamente el programa, los mandos técnicos que se notó. Y, por supuesto, os habla encantado de hacerlo todos los días, Eduardo Castillo. Hasta entonces. Imagina un espacio de radio sin contertulios políticos, sin cuñaos que opinen a un tiempo sobre el Betis, el Swahili antiguo y la independencia de Mocejón. Exit, pues la misma palabra te lo dice, significa éxito. Un programa no sobre política, sino sobre la vida, sobre gente ejemplar, sobre héroes.
Cuando me dicen que para mí era imposible, yo les digo, lo quiero intentar. Como Dani, 10 años, paralítico cerebral, ha conseguido caminar cada día. Dani suda sangre y esfuerzo. Ya lo dijo Antonio González Calderón, la radio es la vida que suena. De lunes a jueves, a las 8 de la tarde, Aquí Somos Así, con Rafael Cerro en Capital Radio. Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida, el original. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Capital Radio.